Bienvenidos al segundo episodio de tutoriales en C++. En este episodio estaré mostrando los diferentes tipos de data que existen y de cómo crear variables dentro de C++. Antes de continuar, les recuerdo que para más tutoriales de C++, Visual Basic, bases de datos y hacking pueden suscribirse a mi canal o seguirnos a través de Facebook como Academia del Programador. Muy bien, una vez tengamos Visual Studio abierto, vamos a crear un proyecto y a ese proyecto yo le voy a llamar variables. Ya lo tengo creado aquí. Y una vez tengamos el proyecto creado, vamos a añadir un archivo CPP. En este caso va a ser el main, que no lo tenemos creado todavía. Así que para crear este archivo vamos a ir al proyecto que se llama variables. Vamos a ir a añadir. Una vez estemos en esta pantalla, vamos a seleccionar un archivo CPP. Y al archivo CPP yo lo voy a llamar main. Una vez tengamos esto, vamos a darle a añadir. Y vamos a poder crear nuestro código rápidamente. Lo primero que voy a estar haciendo en el código va a ser la estructura general de C++, cubierta en el episodio número 1 de tutoriales de C++. Así que lo primero que vamos a hacer es incluir una librería. Esta librería, como discutimos en el episodio anterior, va a ser IOStream. Y como discutimos, esta librería nos deja poder poner data en la consola y poder leer data de la consola. Una vez añadimos esta librería, entonces vamos a declarar un namespace. Para este tutorial yo voy a estar usando el namespace std. Una vez tengamos esto, entonces podemos declarar nuestro main, nuestra función main. Y para declarar esta función vamos a usar el comando int main, abrimos paréntesis y abrimos llaves. Una vez aquí adentro, como sabemos que nuestro main es de tipo entero, tenemos que retornar un entero. Así que aquí voy a poner return 1, punto y coma. Como estaba discutiendo en el episodio anterior, el main necesita un tipo de data para poder declararse. En este caso decidimos que va a ser un int y esto normalmente se hace por tradición, pero el main puede tener otros tipos de data. Por ejemplo, hay diferentes tipos de data que voy a describir aquí en comentarios. Por ejemplo, el int lo que significa son números enteros. Pero tenemos otro tipo de datos como por ejemplo el double, que son números decimales. También tenemos otro tipo de data que se llama el bool. Y esto significa booleano. Esto significa que puede ser cierto o puede ser falso. Tenemos otro tipo de data como por ejemplo el char. El char lo que significa que puede ser un carácter. Tenemos otro tipo de data que puede ser el float. Y el float es similar a los números decimales. La diferencia entre el double y el float es que el float tiene un espacio de precisión luego del punto y el doble tiene dos espacios de precisión luego del punto. Así que voy a poner aquí número decimal también. Y por último, uno de los más comunes es el tipo void. Y void es el único tipo de data que no necesita un retorno. Quiere decir que void no necesita retornar ningún tipo de data. Así que aquí voy a poner que no aplica. En otros lenguajes de programación existe la diferencia entre funciones y subrutinas. En C y en C++ todas son funciones, pero muchas veces los programadores lo que hacen es que si quieren simular una subrutina, que la subrutina no necesita devolver nada o hacer ningún tipo de return, pues entonces hacen la función de tipo void, porque el void no necesita retornar nada. Muy bien, para probar este ejemplo vamos a ir a nuestro main y en vez de int vamos a cambiarlo por void. Y como dijimos, el void no necesita retornar nada, así que como el void no retorna nada, automáticamente Visual Studio nos marca un error en el return. Así que tenemos que borrar este return y ya no tenemos ningún error. A darle control F5, nuestro programa va a correr sin ningún error. Así que esto es un ejemplo de que las funciones pueden tener diferentes tipos de data y diferentes tipos de retorno dependiendo cómo se declararon. Por tradición, el main siempre es int y normalmente se retorna un 0 o un 1 dependiendo de la práctica que usen. En mi caso, yo voy a usar el return 1. Muy bien, estos mismos tipos de data nos dejan declarar variables
de ese tipo. Por ejemplo, en C++ podemos declarar variables de tipo entero, de tipo booleano, de tipo carácter, de tipo float, o podemos declarar arreglos de estos tipos, que los arreglos los vamos a ver más adelante en este tutorial. Muy bien, una vez probamos esto, nosotros podemos declarar diferentes variables en C++, y las variables nos permiten guardar información en memoria mientras el programa esté corriendo. Así que la primera variable que vamos a estar usando en este tutorial va a ser la variable int de tipo entero. Para declarar una variable siempre tenemos que poner el tipo de variable que es, en este caso es int, y luego tenemos que darle un nombre. Así que a esta variable yo la voy a llamar número 1. Y yo puedo asignarle un valor en esta misma línea o puedo simplemente declarar la variable. En este caso yo la voy a declarar y como ya declaré mi variable, voy a poner punto y coma al final. En este comando yo declaro una variable que se llama número 1 y es de tipo entero. Automáticamente ya cuando nuestro programa corre, C++ va a separar un espacio en memoria para esta variable. La variable int son exactamente 4 bytes en memoria, así que esto es bien importante porque sabemos cuán grande es ese espacio. Para asignarle un valor a esta variable, nosotros simplemente nos referimos a ella por su propio nombre. Así que esta variable se llama número 1, por lo tanto vamos a usar su nombre, número 1, y ahora nosotros podemos asignarle el valor que nosotros queramos. Es importante destacar que esta variable, al ser de tipo entero, solamente puede almacenar números enteros. Así que yo le voy a asignar un 5 y le voy a dar punto y coma porque ya asigné el valor a la variable. Luego de esto yo lo que voy a hacer es mostrar este valor en la consola. Lo voy a hacer con el comando cout, el operador de insertar, y en vez de escribir algo, aquí como hicimos en el tutorial anterior, yo voy a poner la variable. Para hacer eso simplemente escribo el nombre de la variable nuevamente. Aquí pongo número 1 y igual que hicimos en el tutorial número 1 ponemos en line, punto y coma. Así que vamos a correr este código para verlo. Se supone que en la pantalla tengamos un 5 porque estamos dándole un display, estamos haciéndole un cout a nuestra variable que lo que tiene es un 5 en memoria. Por supuesto, nosotros podemos con una variable hacer diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un cálculo. Nosotros podríamos tener que el número 1 es igual a 5 más 8, por ejemplo. Y al correr nuestro programa, entonces tendríamos el resultado 5 más 8, que es igual a 13. Nosotros también podemos asignar el valor a una variable en el momento de declararla. Por ejemplo, nosotros podemos borrar esta línea que dice número 1 y podemos asignarle el valor aquí mismo donde la declaramos. Para hacerlo simplemente vamos a poner igual a 5 más 8 y al darle control F5 nos vamos a dar cuenta de que no hay ninguna diferencia. Nosotros podemos, por supuesto, en el proceso de nuestro código cambiar esta variable. Nosotros podemos asignarle diferentes valores según nuestro código va cambiando. Por ejemplo, aquí podemos ponerle un 1 y luego nosotros podemos nuevamente asignarle otro valor, como por ejemplo el 7, y podemos darle un display con el cout. Y aquí el número que se va a estar mostrando en la consola va a ser el número 7. Porque fue el último valor que se le asignó a esa variable. Vamos a correr este código con control F5 y nos vamos a dar cuenta que efectivamente es el valor número 7 el que se muestra. Muy bien, es bien importante el momento de hacer operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación o división, especialmente la división, es que el número entero no puede tener decimales como resultado. El mejor ejemplo que les puedo dar aquí es, por ejemplo, vamos a declarar una variable diferente. Vamos a declarar int número 1 nuevamente, número 1, y la voy a inicializar a 10.1, punto y coma. Muy bien, esa variable la voy a inicializar a 10.1 y voy a declarar otra variable que le voy a llamar número 2 es igual a 10.9, punto y coma. Muy bien, como les dije al principio, estas variables al ser tipo entero no pueden tener lugares decimales, pero aquí yo le estoy asignando un lugar decimal. Muy bien, así que aquí vamos a dar un display de las dos variables, así que vamos a hacer un cout del número 2 también. Y aquí el comportamiento que podemos esperar de C++, que es importante que conozcamos cómo las variables funcionan y cómo el espacio en memoria funciona. Aquí, como dije anteriormente, ¿verdad? Tenemos números decimales y estamos tratando de ponerlo en una variable que es entero. Por lo tanto,
el decimal no va a caber dentro de la variable entero. Así que pueden pasar dos cosas en este momento. Todo depende del tipo de procesador que tengamos y la versión de C++ que estemos usando. Algunas versiones van a redondear al entero más cercano. Este comportamiento se ve normalmente en procesadores más antiguos y en versiones de C++ más primitivas. En versiones más modernas, el procesador hace lo que se llama una truncación. El procesador simplemente ve que hay un espacio para el cual no tiene memoria reservada y simplemente coge ese número y lo desecha. Así que vamos a correr este programa y vamos a ver cuál de los dos efectos yo tengo. Muy bien, como podemos ver, el número que sale en display es el número 10. Así que al ser el número 10, nosotros sabemos que no hubo un redondeo al número entero más cercano. En mi caso, mi procesador lo que está haciendo es una truncación de memoria. Quiere decir que el 10.1, él hizo una truncación con esta parte derecha y desechó ese número. Y en el número 2 desechó también el punto 9. En otras versiones de C++ y con otros procesadores van a ver que se hace un redondeo al entero más cercano. Muy bien, lo próximo que quiero añadir aquí es cómo concatenar texto con una variable. En este caso con una variable de tipo entero. Vamos a añadir un operador de insertar como este y aquí vamos a escribir el texto que queremos. En este caso vamos a poner variable 1 y en la parte de abajo vamos a poner otro operador de insertar y vamos a poner todo entre comillas variable 2 y vamos a dar control F5. Vamos a ver cómo se ve el resultado y así de esta manera podemos identificar un poco mejor cuáles son las dos variables con las que estamos usando. Es importante también destacar que estas variables de tipo entero también pueden ser números negativos sin ningún problema. Al darle control F5 nos vamos a dar cuenta que ella va a hacer un display del número negativo sin ningún problema. Así que esto fue todo en este tutorial número 2 de programación en C++. Les recuerdo que para más tutoriales de C++, Visual Basic, bases de datos y hacking pueden suscribirse a mi canal o seguirnos a través de Facebook como Academia del Programador.